Ganadores, ¿cómo están? Vamos a trabajar en base a la respuesta a una pregunta. ¿Qué es el consumo de oxígeno? Lo primero que se me ocurre para trabajar este concepto y desarrollarlo de una forma eminentemente práctica es que el consumo de oxígeno, el VO2 o VO2, el consumo de oxígeno no es otra cosa que un volumen de oxígeno. Es una cantidad de oxígeno. Es el volumen de oxígeno que consumen las mitocondrias en la unidad de tiempo. Por tanto, si hacemos referencia a un consumo en la unidad de tiempo, es una tasa. ¿Y por qué hablamos de volumen? Porque estamos hablando de moléculas de gas, del gas oxígeno, del oxígeno molecular. Entonces, por eso, con mucha frecuencia, el consumo de oxígeno relativo al peso corporal se expresa en mililitros, mililitros de oxígeno consumidos por kilogramo de peso corporal por minuto. En un minuto, la persona va a consumir determinada cantidad de mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal. Y veamos que la unidad para expresar el volumen de oxígeno es mililitros. También se usa con frecuencia litros, y esto nos conduce a este concepto. Les propongo que siempre asocien oxígeno y consumo de oxígeno con el metabolismo aeróbico y con las mitocondrias. En definitiva, el metabolismo aeróbico por definición y los sistemas energéticos aeróbicos usan oxígeno. Ellos necesitan el uso de oxígeno, el consumo de oxígeno para funcionar. Y sabemos que el destino final del oxígeno son las mitocondrias. Las mitocondrias son los organelos de las células y de las fibras musculares esqueléticas en particular que consumen el oxígeno. Y lo definiría de esa forma: las mitocondrias son el destino final de las moléculas de oxígeno. Esas moléculas de oxígeno que participan en ese proceso que conocemos como fosforilación oxidativa, que es un proceso que conduce a la resíntesis del ATP, adenosin trifosfato. ¿Por qué fosforilación? Porque se fosforila, se le agrega un grupo fosfato al ADP, al adenosin difosfato, que solamente tiene dos grupos fosfato. Por el proceso de fosforilación oxidativa, ¿qué es lo que sucede? El ADP, adenosin difosfato, dos grupos fosfato, va a recibir otro grupo fosfato, totalizando entonces los tres grupos fosfato que tiene el ATP, adenosin trifosfato, tres grupos fosfato. ¿Y por qué esta fosforilación es de tipo oxidativa? Porque participa el oxígeno, porque requiere que el oxígeno participe. Si hay oxígeno, puede ocurrir la fosforilación oxidativa. Si la mitocondria no dispone de moléculas de oxígeno, no tiene lugar la fosforilación oxidativa. Nos vamos al otro extremo de toda esta ecuación, y es si recién indicamos que el destino final de las moléculas de oxígeno son las mitocondrias. ¿Dónde comienza todo? Comienza en el aire que inspiramos, en el aire que ventila nuestros pulmones. Ese aire contiene las moléculas de oxígeno que van a ser captadas a nivel del aparato respiratorio, pasa a la sangre, pasa al sistema circulatorio. El sistema circulatorio se encarga de distribuir estas moléculas de oxígeno para que finalmente puedan ser ofrecidas a las células, a las fibras musculares esqueléticas, por ejemplo, y en particular que puedan, mediante el proceso de difusión, llegar a las mitocondrias. En la medida que el oxígeno se consume por las mitocondrias, el nivel de oxígeno a nivel mitocondrial tiende a mantenerse relativamente bajo. La presión parcial de oxígeno a nivel mitocondrial tiende a mantenerse ciertamente baja. ¿Esto por qué importa? Porque el oxígeno va a pasar de la sangre a las células y va a difundir hasta las mitocondrias a favor de un gradiente de presión. Desde la sangre, que va a estar con niveles de mayor presión parcial, estamos hablando de un gas, por eso manejamos esta terminología de presión parcial,
hacia el sitio de menor presión parcial, en este caso a nivel de las mitocondrias. Me interesa sobremanera presentarles este esquema, que en un extremo de todo este proceso están las mitocondrias. Es el destino final de las moléculas de oxígeno. Allí ocurre la fosforilación oxidativa. Pero si nos vamos al inicio de todo, vemos la importancia que tiene la participación del aparato respiratorio y del sistema cardiovascular en la distribución de estas moléculas de oxígeno. Captación, distribución, difusión de moléculas de oxígeno. Quiere decir que durante la actividad física, para que las mitocondrias puedan consumir el oxígeno, hace falta que les llegue oxígeno. Y por eso se vuelve clave las adaptaciones al entrenamiento a nivel del aparato respiratorio y del sistema cardiovascular. Vamos a un ejemplo más práctico aún. Supongamos que una persona comienza a entrenarse, inicialmente tiene un volumen total de sangre, una volemia, volumen total de sangre, una volemia total, por ejemplo, de 5 litros. Al cabo de unas semanas de entrenamiento, su volemia puede ascender a 6 litros. ¿Y esto cómo puede ayudarle a incrementar el consumo de oxígeno? En definitiva, si tiene un mayor volumen de sangre total, va a disponer de mayor capacidad para transportar el oxígeno y para llevarle el oxígeno a las células y para que finalmente las moléculas de oxígeno accedan a las mitocondrias. Por tanto, una forma de mejorar el consumo de oxígeno es mejorando la resistencia cardiovascular, es mejorando la capacidad cardiovascular, es aumentando el gasto cardíaco y es, en este ejemplo, por medio del aumento del volumen total de sangre, de la volemia total. Recordemos que a mayor volumen total puede ser mayor el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco máximo. Consumo de oxígeno. No me digas que ahora no te quedó mucho más claro el concepto y visualizar cómo lo podemos aplicar en forma práctica. Te invito entonces a compartir, a darle like y también les anuncio algo. Muy pronto estamos por lanzar la nueva edición del curso de Fisiología del Ejercicio, capítulo de bioenergética, de sistemas energéticos, donde vamos a trabajar cómo se emplea el ATP durante el esfuerzo físico, metodologías de entrenamiento que nos permite potenciar los sistemas energéticos. Muy bien, les mando un gran abrazo para todos.